Cuando nosotros tratamos de poder definir lo que es una prueba, es intentar poder pasar algo, pero aprendiendo algo, ¿sí? Así como en la escuela secundaria, por ejemplo, que usted aprobó o no aprobamos algún examen, ese examen, ¿se acuerdan que no era nuevamente evaluado siempre y cuando nosotros no lo reprobáramos? Si lo reprobamos, por supuesto, lo tenemos que volver a dar, ¿sí? Entonces, hay un común denominador, que nos sucede a muchos de nosotros, que es creer que aprobamos ciertas lecciones de la vida. Y realmente esas lecciones de la vida no fueron aprobadas, y volvemos a mirar al cielo y le decimos: Señor, ¿otra vez me está pasando lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esa pregunta? Porque es algo muy característico que nos pase. Una prueba tras otra, y siempre con las mismas características. Usted puede empezar a trabajar un poquito de su vida y empezar a pensar, cómo en su vida van pasando las pruebas y qué es en donde el Señor realmente le está mostrando, qué es lo que le está diciendo. Yo no estoy diciendo pruebas que pasaron que usted no entienda lo que le estaba pasando. Lo que le estoy diciendo es que realmente son pruebas que vas entendiendo y vas comprendiendo, ¿sí? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Yo quiero centrar realmente esta exposición en estas lecciones de la vida y quiero que podamos extraer todas las conclusiones para que no volvamos a pasar por la misma situación, para que esa situación no la tengamos que repetir. ¿Por qué? Porque ya estamos capacitados en esa área y esa lección no la vamos a tener que volver a dar, ¿sí? Para que no pasemos nuevamente por ese lugar de tribulación, nosotros debemos aprobar las lecciones de la vida. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la primera lección que la Biblia nos enseña es la lección de la dependencia hacia Dios. Y yo le quiero mostrar algunos textos, si tiene Biblia. Yo quiero que me busque, por ejemplo, Isaías 41:13. Ahí está, mientras me saqué el saco aproveché. Isaías 41:13 dice de esta manera: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué cosa? No temas, yo te ayudo, ¿sí? Vamos a ver otro texto de dependencia. Por ejemplo, en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro salmo, un salmo 73:26, que es muy lindo. Yo se lo voy diciendo para que usted me escuche y para que lo sepa. No tampoco se mate buscando, porque se va a marear entre buscarlo y encontrarlo. Pero escúcheme lo que le digo. Dice el salmo 73:26, si el hermano lo va poniendo rápido, bárbaro, si no, no se haga problema. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Este salmo está en Reina Valera. Bueno, yo lo leí en NTV, parecido. Salmo 121:1 dice, por ejemplo: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Filipenses 4:11. No que haya pasado de necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo por medio de por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Yo lo conozco de memoria en Reina Valera, por eso. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo traté de hacer un resumen y le voy a comentar algunos puntos determinantes de todos estos textos que le nombré. Estamos hablando de dependencia de Dios y estamos hablando de lecciones de dependencia de Dios. Uno tiene en su mente estos textos y empieza a mirar la vida de esta manera: no temas, yo te ayudo. Él enderezará tus veredas. Él sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él no permitirá que tropieces.
Él es quien me da las fuerzas, porque separados de mí, nada pueden hacer. Cuando nosotros conocemos estas promesas de dependencia hacia Dios, nuestra vida empieza a tener un cambio de nuestro razonamiento. Pero es en la prueba cuando vamos a ponerlos en práctica. Es cierto que nosotros podemos tener toda la teoría acá en nuestra mente, pero es necesaria la práctica para ver si realmente podemos pasar estas lecciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Es muy importante que usted conozca los textos, pero una cosa es conocer los textos y otra cosa es ponerlos en práctica. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Miren, cuando sucedió lo de Bianca en mi vida, o sea, lo que sucedió cuando mi hija tuvo que partir con el Señor teniendo 5 años, ese fue un proceso muy difícil para mi vida. Mi vida empezó a tener un cambio de razonamiento, pero en ese momento difícil de poder superar para poder salir adelante, fue cuando Dios empezó a trabajar en mi vida a partir de la experiencia. A partir de la experiencia de la muerte de un hijo, yo pude experimentar lo que tenía en la mente y ponerlo como prueba, ¿sí? Yo pude pasar esa prueba. Usted me ve acá, no me fui a ningún lado, ni me volví loco, ni nada por el estilo. Pero luego de esa prueba, el Señor trajo una dificultad que tuvimos con nuestra chiquita Meli, que no sé por dónde anda, bueno, por allá atrás, que ella tuvo, si usted se acuerda, meningitis neonatal. Cuando ella tuvo la meningitis neonatal, Dios me colocó otra vez en una prueba muy similar, a punto de que mi hija perdiera la vida o quedara con secuelas permanentes. ¿Cómo iba a ser mi fidelidad? ¿Cómo iba a ser específicamente mi confianza, vamos a decirlo de esa manera, mi confianza en lo que Dios iba a hacer en mi vida? En base a la confianza que yo iba a tener, era si podía aprobar o no podía aprobar la lección de vida. Cuando vino esa lección y yo pude depender de Dios junto con mi esposa, el Señor pudo ver que en mi vida había un aprendizaje en base a lo que nos había sucedido. O sea, pudimos experimentar la tribulación, pudimos experimentar lo que decía la Escritura, ponerlo en práctica y empezar a depender de Dios. Cuando nuestro corazón cambió, digámoslo de esta manera, cambió el chip y empezamos a depender de Dios y empezó a haber gozo en esa situación dada por Dios para nuestro crecimiento, para nuestra solidificación, son impartidas específicamente por Dios, pero también, así como son impartidas específicamente por Dios, nosotros sabemos que al venir esa prueba, a venir esa tribulación y nosotros poder aprender la lección, Dios ya no tiene que hacernos volver a pasar por la misma prueba, porque la prueba fue aprobada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me va entendiendo? Miren, en el libro de Job hay una referencia a Satanás llegando al trono de Dios e increpando a Dios con una situación, al cual Job no había tenido problemas en su vida y por ende él podía adorar a Dios, porque él había sido toda su vida bendecido. Job había sido bendecido, Job había sido prosperado y Satanás le dijo a Job, escúchame, si Job fue bendecido durante toda la vida, todo el tiempo él tuvo bendiciones, tuvo todo, no tuvo ningún tipo de problema. Haz una cosa, toca su vida, toca lo que él está haciendo para ver si él no te maldice en tu misma cara, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios agarró a Job y le hizo pasar por la tribulación. ¿Se acuerda? ¿Usted leyó el libro de Job? Bueno, si no lo leyó, ahora lo vamos a ver un poquitito. Pero dentro de esa problemática en donde Dios le estaba intentando mostrar a Job ese problema, esa circunstancia, Dios nos quiere enseñar específicamente que Él nos quiere trabajar, nos quiere cambiar, nos quiere transformar. Dios a través de las lecciones de la vida quiere crear de tu vida algo diferente, algo sobrenatural. Por ejemplo, si usted ve y lee el capítulo de Isaías 64:8, dice de esta manera: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste.
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Miren, cuando hablamos de la elección de dependencia a Dios, Él nos va a llevar, escuche bien, primeramente por lugares difíciles, por pruebas, por circunstancias que nos van a formar como dependientes a Dios, porque esas lecciones van a acompañar a los hijos de Dios, porque Él como buen padre enseña lecciones de vida. Siempre Dios estará con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos en los momentos de dificultad, pero sin lugar a duda Él tiene que ser un padre que le da una lección de vida a un hijo. Uno no puede vivir la vida en una senda placentera sin tener ninguna tribulación, por el motivo de que jamás aprendería de nada. Miren, Deuteronomios 8:5, por ejemplo. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de prueba, hablamos de transformación, hablamos de moldear a la persona para que tenga dependencia de Dios. Cuando no existe una dependencia de Dios, Dios va a seguir trabajando en la persona y va a seguir trayendo problemas, circunstancias. Va a seguir trayendo diferentes enemistades o diferentes cosas en tu vida que van a empezar a moldear tu carácter para que vos tengas dependencia de Él y no dependencia de vos mismo. Por ejemplo, en Hebreos 12:5, mirá lo que dice. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, escuche bien, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Escuche bien, todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, dice la palabra, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, dice la palabra. ¿Entiende? Miren, por ese motivo las lecciones de la vida son dependencia a Dios y son las que nos forman en las circunstancias más difíciles. La realidad es que así como nuestros hijos, ¿sí?, nosotros vamos a ser corregidos en las circunstancias. Si nosotros ya aprendemos esas circunstancias, de la misma manera Él nos va a dar la capacidad de ser dependientes de Dios. Cuando somos dependientes de Dios, ya no vamos a tener que pasar por la circunstancia. Es lo mismo que el Señor estaba hablando justamente con Job. Exactamente igual Él estaba diciendo lo mismo. Miren, cuando habló justamente, como le dije recién, el libro de Job, el patriarca iba a ser atacado por el mismo Satanás. ¿Por qué iba a ser atacado por Satanás? Porque Dios ya había visto, ¿sí?, en Job, que Job tenía no una dependencia de Dios, sino que Job tenía específicamente un carácter en donde él hablaba de su capacidad santa o su imaginación santa, vamos a decirlo de esta manera, delante de un Dios perfecto. Y él, al ser lo suficientemente santo, él creía que era bendecido por eso. Y no hay nada, pero nada más extraño que pensar esto de esta manera. Miren, busquen el libro de Job, capítulo 2, versículo 1. Y cómo Dios lo va a hacer pasar a Job por una circunstancia, ¿para qué? Para que tenga él una dependencia absoluta. Dice Job, capítulo 2, versículo 1. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel,
cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y el Señor dijo: muy bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Ahora, vemos a Dios trabajando en Satanás, trabajando en Job, a partir de que Satanás vino a increpar a Dios y a decirle: Job, porque es bendecido, te sirve. Empezá a probarlo a ver si realmente tiene dependencia o si realmente depende de lo que vos le decís. Miren, al final del libro de Job, el Señor lo restaura a Job y no le vuelve a hacer pasar por la misma lección, sino que por el contrario, cuando Job aprendió la lección de dependencia absoluta, el Señor lo bendijo sin temor a que su corazón sea enaltecido nuevamente. Job 42:1, que es el libro de Job al final de todo, dice: entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Eso es lo que dijo Job al final de su libro. Y al principio de su libro, él miraba al cielo y decía: ¿por qué me está pasando esto? No entendía la razón de su problema. Hasta que al final del libro, él pudo comprender y pudo entender cuál fue el problema de la circunstancia. ¿Qué era lo que Dios tenía que cambiar en él? ¿Cuál era la lección que Dios le quería enseñar? A partir de que Job tuvo un corazón arrepentido, a partir de que Job tuvo un corazón quebrantado. Y dice la Escritura que el Señor bendijo a Job grandemente, doblemente. Porque dice en el 42:12, que es un poquito más adelante: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, más aún que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Recuerda que en el libro de Job había muerto toda la familia de Job. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Karen Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre le dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver, escuche bien, 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. ¿Sabe lo que le había pasado a Job? Usted ya sabe. Él pasó por la tribulación, pero aprendió la lección de la vida. Aprendió a depender de Dios a pesar de las circunstancias. Aprendió realmente a considerar a Dios parte de su vida, no a quejarse ante Dios por lo que estaba viviendo. Porque la queja ante Dios no trae el aprendizaje a la elección. La queja ante Dios lo que trae es queja ante la circunstancia. Y la circunstancia no trae un aprendizaje. El aprendizaje trae pasar por la prueba, pasar por la lucha. Y Dios no va a volver a traer otra vez la misma prueba a tu vida a partir de que lográs aprender esa prueba. Mire, hermano, usted tiene que dejar de tener temor sobre la circunstancia que tiene. Al contrario, tienen que empezar a trabajar en esa circunstancia y tiene que pasar esa circunstancia sostenido ¿de qué? De las promesas que yo les dije al principio. Esas promesas que yo le dije al principio, recuerda un poquito las promesas, se las voy a nombrar así rápidamente. Son promesas fundamentales que tienen que manejar tu vida. No temas, yo te ayudo. Él va a enderezar tus veredas. Él sigue siendo la fuerza de tu corazón. Él no va a permitir que tropieces. Él, el que te dice, separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros empezamos a vivir la tribulación y la queja se empieza a convertir en dependencia, es cuando Dios, ¿qué hace? Toma esa lección de vida, la pone en tu vida como prueba,
Vos la aprobás, Dios no la va a volver a traer. Vos la desaprobás, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a volver a venir. Y otra vez va a volver a venir. Y otra vez va a volver a venir. Y así se va a repetir hasta que vos puedas depender de Dios. Porque uno, cuando conoce a Cristo, cuando tiene fe en Cristo, se convierte en un hijo de Dios. Y es un hijo de Dios que descansa en Dios. Pero cuando realmente descansa en Dios, Dios no vuelve a traer la prueba. Si somos hijos, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que seamos hijos de Él. ¿Me está entendiendo? Miren, le voy a decir y se lo voy a leer textualmente para que usted entienda. No olvide algo muy importante. Que si usted tiene que seguir pasando por estas situaciones, claramente es porque no entendió la lección de la vida de dependencia y debe seguir trabajando en ello, porque cuando pase esa prueba y se sostenga realmente de Dios, todo cambiará. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La lección de dependencia del Señor. Esa es la primera lección que tiene que aprender. Después hay una segunda lección que también hoy le quiero enseñar, que es la lección de fidelidad. ¿Usted más o menos se acuerda un poquito de lo que vivió la vida de Abraham o cómo fue la vida de Abraham? Yo se la cuento así rápidamente. Abraham creía en el Señor, tenía dependencia en el Señor. Y dijo Dios un día: Abraham, te voy a dar un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. ¿Sí? Al momento de que Dios le dio esa promesa, pasaron décadas, escuche bien, décadas hasta que Abraham pudo tener a su hijo de la promesa. Abraham tenía aproximadamente 90 años y Sara tenía aproximadamente casi 100 años al momento de tener. Y no es que antes vivían en el tiempo de Abraham 900, no, vivían 120 años. Eran personas muy limitadas, eran ancianas. Y quedó embarazada igualmente del hijo de la promesa, porque Dios había decidido darle un hijo de la promesa a Abraham. Pero un día, así como Dios le dio el hijo de la promesa a Abraham, también le dijo Dios a Abraham: agarra a tu hijo, llévalo a un monte y sacrificalo para mi gloria. Abraham, me imagino que habrá tenido muchísimos conflictos, sin lugar a duda, con él mismo. Pero cuenta la historia en la Biblia y en el libro de Génesis, que Abraham tomó a su hijo, lo llevó hasta el monte y empuñó el cuchillo. No es que no hubo dudas en la vida de Abraham. En la vida de Abraham sí que hubo dudas, pero hubo convicciones, hubo una fidelidad a Dios. Fuera de la duda, hubo una fidelidad. Esa fidelidad es la que nosotros vemos cuando ahí en el Génesis 22:10 dice Abraham: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Mira, observemos un poquito esta clase de fidelidad. El Señor lo llevó al extremo de sus convicciones, ¿sí? En Isaac descansaban las promesas que tuvieron Adán. Como le dije recién, Abraham, imagínese en una noche de diálogo con su esposa, le decía: ¿qué pasa que todavía? La esposa le decía: ¿qué pasa que todavía Dios no nos dio el hijo de la promesa? Y él le decía: quédate tranquila, ya la promesa va a venir. Y cuando vino la promesa y Dios le pidió a Abraham que lo vaya a sacrificar, ¿cuáles eran las palabras que podían haber llenado el corazón del seno familiar? Si con esa misma frase, ya quédate tranquila, Dios va a proveer, habían llenado un montón de momentos de temor, momentos de duda, momentos de circunstancia. ¿Cuántas veces en tu vida vos preguntaste a Dios: Señor, ¿para cuándo vas a traer esta promesa? Y cuando vino, muchas veces esa promesa se empezó a ir, se empezó a disolver. Y no podías realmente sostener lo que Dios te había prometido. Dios te había prometido algo, vos pudiste llegar hasta ese punto, pero luego eso se empezó a disolver entre las manos. Cuando nosotros empezamos a ver esto, es una situación muy particular. Miren, muchas veces nosotros oramos, haciendo un ejemplo, le quiero dar un ejemplo.
oramos en el altar que el Señor bendiga los vientres de una mujer, ¿no? Y luego cuando esa mujer tiene esos hijos, en vez de entregarlos al Señor, en vez de que sean como una ofrenda al Señor, no los disciplinan, no los llevan en el camino del Señor, no los guían para hacer la voluntad de Dios. Y la fidelidad de esos hijos empieza a ser completamente diferente de la fidelidad que realmente tendrían que tener. Miren, usted póngase en la situación de Isaac. Isaac en ese momento era un niño que tenía aproximadamente 12 años. Yo no lo veo a Isaac yendo al monte Moriah al punto de que el padre lo vaya a matar tranquilamente si no tenía ninguna convicción. El hijo tenía una convicción muy grande para poder ser muerto. Él tenía que ser muerto en esa piedra. Y tenía que acostarse tranquilamente y tenía que ser un sacrificio a Dios. El hijo tenía una convicción tan o cuán más grande que el padre. El padre le había trasladado la fidelidad, pero ahora observe bien, ¿cómo el padre le trasladó la fidelidad? Bien, el padre le trasladó la fidelidad por cómo el padre era, por cómo el padre actuaba, por cómo el padre trataba a su esposa, por cómo el padre esperó la promesa, por cómo el padre fue fiel a Dios. Eso es lo que tomó el hijo. Hoy en día, ¿sabe cuántas familias están destruidas? Y nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos están en cualquier lado? ¿Por qué mi esposa está haciendo cualquier cosa? ¿Por qué mi familia es un desastre? Y nosotros, dentro de nuestros hogares, fuimos el peor ejemplo para nuestra familia. Hablando mal, siendo una letrina al momento que nos expresábamos, tratando mal en el caso de la esposa, tratando mal al esposo. En el caso de la esposa, del esposo tratando mal a la esposa, no tratándola como un vaso frágil. Miren, el problema de la fidelidad a Dios se empieza a construir no a través de criticar lo que Dios nos trajo, sino lo mismo que nosotros creamos. Nuestros hijos van a ser fieles a Dios y se van a comportar en base a la promesa, siempre y cuando nosotros demos el ejemplo específico. Y acá se pueden derivar dos opciones muy importantes. Una es, pero pastor, yo estoy viviendo hoy en día un caos, ¿cómo hago para volver el tiempo atrás? No se trata de volver el tiempo atrás, se trata de empezar a vivir con fidelidad a partir de hoy. Porque si uno empieza a vivir en fidelidad a partir de hoy, Dios va a bendecir y va a entender que la prueba la superaste y que entendiste que siendo fiel, cambiando sus actitudes, cambiando, no, pero él es así, pero ella es así, no importa. Es como vos sos. Porque cuando vos cambies tus actitudes, es cuando Dios va a ver en vos un cambio. Y ese cambio va a ser una lección aprendida. Al aprender la lección, Dios no va a volver a traer la calamidad dentro del hogar. ¿Se va entendiendo? Esa calamidad se va a empezar a disolver. Uno me dice, bueno, pero ya realmente mi historia ya terminó. Bueno, perfecto. La historia que va a venir y que vas a construir en tu vida tiene que ser una historia en donde esos parámetros de fidelidad a Dios, sean los ejemplos que vos traslades a tus hijos, que vos traslades a tu esposo, a tu esposa. Porque si no vas a volver a fracasar. Vas a volver a tener el mismo concepto de fracaso. Miren, nuestros hijos se van a entregar al plan de Dios si hay padres fieles a Dios. La fidelidad de Dios comienza desde el mismo seno del hogar. Esas lecciones de vida son aprendidas a través de que podamos ver y comprender de que debemos darle esa fidelidad a toda nuestra familia. Miren, cuando nosotros intentamos con mi esposa poder plantear una base de familia, siempre estuvo primeramente Dios en el medio de nosotros. Mi relación con mi esposa era Cristo en el medio. ¿A quién éramos fieles nosotros? Yo, por ejemplo, salía a la calle y yo no era fiel a mi esposa. ¿Cómo? No, yo era fiel a Cristo. Porque Cristo miraba mi vida en todo momento. Cristo observaba mis reacciones, mis formas de hablar, mis formas de expresarme. Cristo miraba cuando yo llegaba a mi hogar, cómo trataba a mi familia. Si vos tuviste una experiencia de fracaso matrimonial o tuviste una experiencia de fracaso en tu vida,
no vuelvas a repetir la misma historia como lección de vida. Porque si volvés otra vez a repetir la misma historia, vas a volver a sentir el fracaso. Y aunque ores a Dios y ores a Dios y ores a Dios, Dios no es que te traiga una maldición, Dios te está trayendo una lección de vida. Y te está enseñando para que vos cambies tu forma de hablar, para que no insultes, para que no te vuelvas loco, te vuelvas loca, para que no seas un histérico o una histérica dentro de tu hogar, para que trates bien a tu familia, a tus hijos que lo trates con amor, a tu esposa que la trates con respeto y que le dediques tiempo al momento de escucharla, al momento de respetarla, a tu esposo al momento de agarrar y decirle qué es lo que necesitas, qué es lo que vos querés. La dependencia a Dios y la fidelidad a Dios son dos factores y dos conceptos de vida que van a formar primeramente al joven, al niño. Miren, jóvenes que no están casados, que no tienen familia todavía, si ustedes logran aprender esta lección de vida o estas dos lecciones de vida, ahora vamos a ir con otra más, si ustedes logran aprender esto, la fidelidad, la dependencia a Dios, después no van a tener unos fracasos matrimoniales porque Dios no lo va a tener que hacer pasar por esa lección de vida. Esa lección de vida no va a ser necesaria porque ustedes tienen la materia aprobada. ¿Se entiende? Pero si ustedes no tienen esa materia aprobada, Dios lo va a pasar por la tribulación para que puedan comprender y para que su vida tenga que cambiar y ustedes empiecen a ver a Dios de otra manera completamente diferente. No tienen que empezar a mirar al cielo, sino tienen que empezar a mirar al espejo. Cuando empiezan a mirar al espejo, ustedes empiezan a ser fieles a Dios y copian eso a su familia. Ya no se preocupan en ser Abraham, en decir, yo tomo el cuchillo y voy a matar a mi hijo. No, se preocupan en que Isaac se apoye en la piedra. Porque recuerden algo muy bien, si no hay un Isaac, no puede existir un Abraham. ¿Sí? Isaac, ¿cómo fue a la piedra? Como un corderito. Fue el cordero. ¿Y quién fue el cordero sin mancha en el Nuevo Testamento? El Señor Jesús. El mejor ejemplo de fidelidad. Cuando el Señor Jesús fue a la piedra, a la cruz, como un cordero, sin mancha y sin pecado, fue un acto de fidelidad. Y ese acto de fidelidad es el que Dios quiere que vos ejecutes en tu vida. ¿Qué es lo que dice Pablo? Crezcan más a la altura y a la plenitud de Cristo. O sea, ustedes vivan la vida para parecerse más a Jesús. Y Dios va a hacer todo en tu vida suficiente tal que quiera verte a vos lo más parecido a Cristo. Él no va a hacer que vos seas más diferente a Cristo. Él va a hacer que vos seas más igual a Cristo, porque vos decidiste en tu corazón ser discípulo de Cristo. ¿Se entiende? Y cuando uno quiere ser discípulo de Cristo, Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros seamos hijos de Cristo y copartícipes de la herencia eterna. ¿Vamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, a partir de este concepto que yo les quiero decir, nosotros no solamente podemos ser fieles en nuestra familia, sino que también, ¿vieron que hay muchos que tienen problemas en la economía? Bueno, muchas veces nosotros también podemos encerrar esta prueba dentro de la economía, y esa prueba dentro de la economía son llamadas las finanzas. ¿Cuántas veces se ora al Señor? Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice el fruto de lo que yo hago. Pero al mismo tiempo, nosotros nos resistimos y no le damos a Dios como corresponde. Eso también es una lección de vida que Dios nos va a llevar y nos va a hacer transitar por esa lección de vida. Miren, el Señor nos va a hacer pasar por una lección de vida cuando nosotros no demos a Dios de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. ¿Y cómo nos va a hacer pasar? Miren, cuando usted ora a Dios por una providencia, Él sin lugar a duda va a querer que usted tenga todo lo necesario. En la Biblia lo dice. Ya dice, ora al Padre y el Padre te dará todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, gloria a Dios. Ahora, Dios no te va a dar algo a lo cual te va a hacer daño. ¿Por qué te va a hacer daño? Porque específicamente, si nosotros recibimos dinero y nos hacemos dependientes del dinero, ¿qué va a suceder? Vamos a dejar de ser dependientes de Dios y vamos a ser dependientes de mamón, o sea, del dinero, ¿sí? La palabra hebrea. Ahora, la fidelidad de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas
nos acercan no solamente a la bendición, porque la bendición en sí es la consecuencia de la fidelidad. Más bien nos acercan a comprender una de las lecciones más importantes de nuestra vida, que es llamada la mayordomía. Esto es saber que somos administradores de Dios, en donde todos los bienes que poseemos son de Dios y no podemos disponer de ellos libremente, sino tenemos que tener en cuenta al dueño. Por eso, o por ese motivo, el Señor nos va a llevar muchas veces por momentos de escasez, por falta de trabajo o por providencia, para que podamos comprender que solo podemos estar en bendición cuando pasamos esta prueba de fidelidad en las riquezas para Dios. ¿Se entiende? No se trata del hecho de que uno, por ejemplo, hermano, Dios es su papá, es dueño de todas las riquezas. Amén, gloria a Dios. ¿Nunca se preguntó usted por qué, Señor, no estoy teniendo lo que realmente necesito? Eso sucede porque no hay fidelidad. La fidelidad comienza con un corazón, escuche bien, con un corazón total y absolutamente agradecido y dado a Dios. Cuando comienza por ese lado y uno empieza a dar a Dios, no por la bendición, porque Dios te retribuya en tu cuenta bancaria, sino porque empezás a darle a Dios porque entendés, en base a la prueba de la fidelidad, quién es el dueño de todo. Ahí es donde Dios va a dejar de hacerte pasar por esa prueba de escasez. ¿Para qué te va a hacer pasar por la prueba de escasez si vos ya entendiste que Dios es el dueño de todo? ¿Te entiende? Dios te va a bendecir, por supuesto, pero no como muchas veces se habla y hablan los televangelistas, ¿sí? Sembrá y así grande va a ser la cosecha. Porque eso no tiene sentido bíblico, no tiene contorno bíblico. Uno no puede dar porque invierte en el reino celestial. Dios no es un agente de bolsa, ¿sí? Nosotros damos porque entendemos que debemos ser fieles a Él. Cuando uno quebranta eso en su corazón y ya en su bolsillo no está el cocodrilo, es cuando Dios empieza a bendecir. Y lo estoy diciendo en todos los aspectos de la vida. Cuando uno da, no solamente en la iglesia, cuando uno empieza a ser, escuche bien, dadivoso con los demás. Y empieza a dar lo que realmente Dios coloca en el corazón. Yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando íbamos, te estoy hablando hace una década casi, íbamos a la iglesia de La Boca. Yo terminaba de trabajar y muchas veces iba todo de blanco, con olor a carne, me iba para allá. Y muchas veces me iba con la recaudación de la carnicería, ¿sí? Y tenía un problema con eso, porque cada vez que iba con la recaudación, el Señor me ponía en el corazón dar la recaudación. Y entrábamos en conflicto con el Señor, ¿sí? Así que empecé a pasar por mi casa y dejé la recaudación en mi casa. Pero lo cierto es que una vez que comprendí que el Señor me decía eso, hasta que yo lo hiciera, y cuando lo hice, el Señor dejó de pedírmelo en el corazón. No es que Él después me dijo, bueno, ahora entonces da la carnicería, da tu casa. No. Él quería quebrantar algo en mi vida, romper algo en mi corazón. Y logró romper en mi corazón a partir de que yo cerré los ojos y le dije, Señor, voy a ser fiel contigo porque vos me pusiste eso en el corazón. Y no me importó las consecuencias, si pagaba la carne, si no la pagaba, si... No importa. Yo no lo di para ser multiplicado. Lo di porque Dios lo había colocado en mi corazón y yo tenía que hacer ese acto de fidelidad a Dios. ¿Se entiende lo que trato de decir? Miren, usted va a empezar a cambiar eso en su vida cuando transforme esos dos conceptos. Lecciones de fidelidad. Son muy importantes, muy importantes. Esa lección de fidelidad te va a llevar hacia la lección de sumisión. Esta es una de las lecciones muchas veces más difíciles de poder superar. Son 3 lecciones muy importantes. Miren, una de las características más principales de todas las personas es el orgullo. Cuanto más alejados de Dios estamos, más consideramos nuestro orgullo como una fuente inquebrantable de nuestro ser. Lo voy a leer porque traté de resumir todo lo que tenía. Esto es claramente comprensible a través de la expresión falta de respeto. Se ve mucho en los penales como signo característico de la sociedad carcelaria, y esta misma frase es la que regula la autoridad y el orden.
justamente en un lugar donde el pecado es más explícito que en otros. Cuando una persona se siente ofendida por otra, es virtud natural en ella el orgullo. Si no existiera el orgullo en la persona, jamás podría existir la ofensa. El orgullo y la ofensa son parámetros que encierran a la sumisión. Cuando existe la sumisión en la persona, jamás podría haber dolor por la ofensa o por la falta de respeto. Cuando hay sumisión en la persona, jamás podría haber orgullo de sentirse más importante que otra. Observemos que el orgullo es lo antagónico a la sumisión. Y Dios no quiere llevar a que seamos sumisos, así como lo fue Cristo al momento de llegar a la cruz del Calvario. Esta sumisión solo puede ser lograda a través de estas leyes de sumisión, o sea, moldear nuestro carácter tal que comprendamos la humillación y el desprecio como simples actitudes de un pecador que necesita restauración. La lección de la humillación es cuando Dios lo quiere colocar a usted en un lugar en donde usted considera que no tendría que estar. Cuando Dios te coloca en ese lugar, es cuando te está enseñando que debes aniquilar literalmente tu orgullo. Cuando una persona tiene orgullo, jamás puede conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo solamente puede ser conocido a través de la humillación, a través de la sumisión, a través de la elección de la sumisión. A través de ese punto se quebranta el corazón y el corazón puede aceptar la gracia. Si no, es imposible que la persona pueda aceptar la gracia. Por ese motivo es muy difícil poder evangelizar quizás a una persona que ha estudiado mucho, porque su orgullo es muy grande en base a la ciencia. Y es muy difícil poder traspasar la barrera de la ciencia. Como así también es muy difícil poder evangelizar a alguien que tiene mucho dinero, porque el orgullo es muy grande. Pero también es muy difícil evangelizar a personas que no tienen ni cultura ni dinero, pero son orgullosas. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos problemas en su vida y crean como una barrera en su corazón, tal que dicen: nadie me va a lastimar, nadie me va a poder doblegar, nadie va a poder llegar hasta el fondo de mi vida. Y eso es un orgullo que debe ser doblegado. Y el Señor va a traer las lecciones de la vida y te va a llevar por problemas, por circunstancias en donde vas a tener que humillarte. Miren, una de las cosas que a mí me ha pasado muchísimo es el tema del orgullo y la sumisión. Por ejemplo, algo muy característico que a mí me pasó es tener que alquilar locales para poder explotarlos con el comercio de la carnicería, en donde no trabajaba directamente con la inmobiliaria, sino trabajaba con el dueño. Y el dueño muchísimas veces entraba al local y todavía se seguía creyendo dueño. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me pones en esta situación? Hasta que luego logré comprender las lecciones de sumisión. Cuando yo era un poquito más joven, estoy hablando hace casi 20 años atrás, comencé a trabajar en una empresa de transporte. Y recuerdo que hasta los 20 años más o menos, yo tenía que trabajar en esa empresa de transporte, pero realmente estaba en un lugar en donde era casi menospreciado. Y yo venía de trabajar con mi papá y mi papá me tenía entre algodones prácticamente. Y Dios me hizo pasar por esa lección para que yo pueda aprender la sumisión. Muchas veces nosotros queremos cambiar nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de confort, en donde estamos sujetados a una cierta autoridad. Pero ese orgullo debe ser destruido. No podés mirar al cielo diciendo: Señor, quiero estar en otro lugar en donde nadie me ofenda. No. Señor, saca de mí el orgullo. Escuche bien, cuál debe ser la oración. Señor, saca de mí el orgullo. No colócame en otro lugar de autoridad. Porque hoy en día se enseña mucho la cristiandad como: yo piso, yo declaro, yo establezco, yo soy el que tiene el poder. Y eso es lo que crea orgullo en tu corazón. Es justamente lo contrario que quiere Cristo. Pero pastor, si voy por la calle me insultan y... Dios está trabajando con tu orgullo. Pero ¿cómo puede ser? Dios está trabajando con tu orgullo. Cuando nosotros empezamos a ver esas lecciones de vida, cuando empezamos a darle a Dios de otra manera, cuando empezamos a vivir a través de nuestra fidelidad a Dios, cuando empezamos a tener la humillación, no como la humillación misma de sentirnos menospreciados,
sino como la humillación de acercarnos a la cruz de Cristo. Es cuando Dios hace las cosas sobrenaturales en tu vida. Y luego de eso, Dios te va a poner en lugar de victoria, pero no para que vos enaltezcas, porque Él va a saber que no vas a enaltecer tu corazón. De la misma manera te va a dar dinero, pero vos no te vas a sentir administrador de ese dinero. Te va a poner en lugares de autoridad, pero vos no vas a tener orgullo para ejercer la autoridad. Cuando empezamos a entender las lecciones de vida que Dios nos da, tu vida va a empezar a cambiar y se va a parecer más a Cristo. El Señor lo que quiere es que vos te parezcas más a Cristo. Siempre va a utilizar las lecciones de vida para transformarte y parecerte más a Cristo. Miren, amigo, compañero, hermano o hermana, deje de renegar por la situación que vive. Escúchame bien, deje de renegar por la situación que vive en su familia, en su trabajo, con sus padres, con su pareja, con su tío, con su hermano, con lo que quiera. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, Dios está permitiendo esa situación para que usted cambie algo en su vida, para que usted transforme algo en su realidad. Escúcheme bien. No se lo estoy diciendo porque quiero llenar el tiempo y el espacio. Se lo estoy diciendo porque es una verdad. Y si vos estás viviendo una situación en donde estás lejos de tu hogar, tenés roto tu matrimonio, tus hijos son un desastre, o estás viviendo algo a lo cual vos decís, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Deja de quejarte y empezá a entender por qué el Señor te está trayendo en ese lugar. ¿Qué es lo que necesita quebrantar Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que necesita transformar? Porque una vez que vos venzas eso, Dios va a solucionar el problema. Pero no hasta que vos nos venzas eso en tu corazón. No hasta que no sea aniquilada el orgullo, hasta que no sea roto el orgullo, hasta que no demuestres la fidelidad verdadera a Dios. Escucha bien. Vas a estar en ese trabajo y te va a pasar eso. Vas a estar en otro, te va a pasar lo mismo. Vas a estar en otro, va a pasar lo mismo. Vas a tener una familia, va a pasar igual. Va a tener otra, vas a pasar igual. Vas a tener una circunstancia en cualquier lugar y en cualquier espacio y tiempo te va a pasar igual. Porque Dios te va a perseguir a todos lados porque sos su hijo. A partir de que decidiste confiar en Él. El problema no está en la circunstancia, el problema está en nosotros. Cuando aprendemos a depender de Dios, escucha bien. Cuando aprendes a depender de Dios en todo lo que haces, cuando empezás a ser fiel a Dios en toda tu vida, y cuando realmente destruís y aniquilás tu orgullo, es cuando Dios va a cambiar tu realidad. Y esa es la realidad que yo quiero que cambies hoy. ¿Amén? 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 Gloria a Dios. Ponete de pie por un segundo.